Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Huellas Latinas. Más que una organización, somos una comunidad apasionada por las actividades al aire libre. Mi nombre es Luisana Méndez y quiero que me acompañen hoy a este programa donde tenemos un invitado especial y vamos a hablar de ese mundo tan chiquitico, tan chiquito que está a nuestro alrededor, como es el mundo de los insectos. Y bueno, ya es que esto es un mundo poderoso que también conecta lo que amamos, se conecta también con la naturaleza y para eso Cristian Besa es entomólogo, es profesor del Departamento de Entomología de la Universidad de Minnesota, es un apasionado por la biodiversidad y también por la naturaleza y nos va a hablar sobre este tema. Vamos a conversar con él sobre esto, a conocer su historia, a conocer sobre su trabajo y a conocer sobre todos estos bichitos que andan por allí. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luisana. Es un gusto por estar acá y compartir con ustedes. Pues bien, acá trabajando, acompañándolos a ustedes desde mi oficina, pero no, muy entusiasmado y con muchas ganas de decirles un poquito de lo que hago y de que aprendamos mucho el día de hoy. Sí, bien interesante, de verdad que nos ha dado muchísimo gusto y muchísima alegría de contar contigo en las actividades de Huellas recientemente y de conectar también con lo que tú haces, porque sabemos Gracias. bueno, es bien importante el trabajo de investigación detrás de todo lo que hay en la naturaleza y a veces pensamos que como que no nos detenemos a pensar toda la ciencia que hay detrás o lo importante que es incorporar la ciencia a esto, sino o es bonito, o es feo, o es grande, o es pequeño, o no me gusta, o qué sé yo, pero ir más allá en comprender como esa ciencia, siento que da más valor, da más como ese entendimiento de cuidado, sobre todo, de cuidar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuéntanos un poco acerca de cómo comenzó esa conexión tuya con la naturaleza, si hay un recuerdo de tu infancia que tú digas, oye, viví esta experiencia y desde aquí pues quedé enamorado de la naturaleza. No, sí, es algo muy interesante, como dices. Yo creo que tiene mucho que ver con el contacto que nosotros tengamos con la naturaleza y con nuestros sistemas naturales realmente. Y desde ahí pues empiezan a hacer la pasión y todo, ¿no? Yo creo que como seres humanos, entre más estamos expuestos a algo, más le vamos tomando amor y más vamos curioseando. Eh, para contarte un poco de mí, yo soy de Guatemala, de un pueblito que se llama La Ermita en el departamento de Chiquimula. Eh, Está, digamos, unos que 10 kilómetros con frontera de El Salvador y luego también muy cerca de Honduras. Y es algo muy particular en Guatemala, estamos rodeados de muchas montañas. Y pues mi pueblito es igual, y te digo, un pueblito era una aldea de que más o menos 1000 personas. Entonces, y yo crecí en los 90s y en los 80s, y para ese entonces te imaginas, ¿no? Que para donde yo caminara me iba a encontrar algo en la naturaleza, y desde ahí empezó, de estar expuesto, de estar yendo afuera con nuestros amigos, donde, pues sí, lo que hacíamos era sentarnos, estar afuera, explorar. Eh, yo creo que también un poco lo que nos inculcan nuestros padres. Mi papá trabajaba asociado con desarrollo sostenible y asociado también con conservación. Entonces, los fines de semana siempre hacíamos una caminata, y bueno, me acuerdo que íbamos y me decía mi papá, parábamos en algún lugar, y siempre en un lugar diferente. Me decía, contá cuántas aves escuchas, contá cuántas plantas ves. Y bueno, por su trabajo también tuve la oportunidad de ir a otros lugares, ¿no? No solo, digamos, en nuestros alrededores, y siempre fue lo mismo. Entonces, yo creo que, pues, inconscientemente, mientras yo iba aprendiendo, iba viendo.
pero creo que lo principal y lo más bonito era solo sentarse y concentrarse para ver qué había alrededor, saber qué descubría. Entonces ahí fue donde fui agarrando el amor por la naturaleza porque la iba viendo muy bien, pero también agarrando amor y práctica a, a ver, a ver qué estaba ocurriendo a mi alrededor, a saber cómo conocer y a darme cuenta de lo rico que realmente es este mundo, ¿no? Porque eso es al final lo que me atrajo, saber qué tantas cosas hay afuera. Claro, no, imagínate, que yo también tengo recuerdos muy, muy interesantes con mi papá y creo que cuando los padres dedican tiempo a los niños de pequeños a como incentivar y fortalecer esa conexión de los pequeños con la naturaleza, se crean unas memorias que quedan para toda la vida y que parece mentira, pero es verdad. Yo de pequeña mis mejores recuerdos los tengo de eso, de conectar con espacios naturales, con parques, con plantas, con árboles, que no sabía ni siquiera cómo se llamaban ni nada por el estilo, pero era esa semillita de lo importante que es ese mundo natural a nuestro alrededor. Te dedicas a los insectos, pero ¿recuerdas cuál fue el primer insecto que te llamó la atención? Que tú dijiste, wow, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa te llamó la atención de ese insecto? Eh, bueno, tengo recuerdos de los primeros insectos y cosas que pues, que están en mi memoria. Te voy a decir, bueno, en inglés se dicen beetles, en español realmente no tenemos una palabra que contenga todo lo que la palabra beetle significa. Beetle es coleópteros. Coleópteros es un grupo de escarabajos, es la palabra más parecida que tenemos en español. Sin embargo, ahí están escarabajos y gorgojos y muchos otros nombres que nosotros decimos en español. Pues en Guatemala hay unos escarabajos de verdad con cuerno, y en el mes de mayo o a veces en el mes de junio salían. Y bueno, antes, por lo menos donde yo vivía, era muy común encontrarlos en los postes de las luces o en las paredes de las casas cuando estábamos de noche. Y lo que hacíamos como niños, es un poco, digamos, cruel diría la gente, pero no, los agarrábamos, los colectábamos vivos, los amarrábamos una cintita, una pata y los volábamos, ¿no? Porque era como... Y yo creo que esos son de los primeros recuerdos que yo tengo de insectos. Igual las esperanzas que están con este grupo de los grillos y las esperanzas. Es algo muy interesante porque bueno, en todo el mundo, en Guatemala, tenemos estas esperanzas que realmente imitan las hojas, ¿no? Cuando tú las agarras, y de hecho yo tengo una fotografía agarrando una ya muy de grande, que es tanto el detalle que no solo ves la esperanza con la forma de hoja, pero sino que pareciera que la hoja estuviera hasta comida de un insecto. Wow. Así tiene las formas de como que si estuviera comido, como hubiera atacado a alguien. Entonces, bueno, como te contaba, cuando me ponía a ver de cerca todo lo que estaba pasando, creo que eso es algo que me llamó mucho la atención también. Eh, y bueno, sí, desde ahí fue que me empezaron a gustar los insectos, pero al final ya fue realmente hasta la universidad que desarrollé mi interés, digamos, para decir como oficio. Eh, y fue gracias a las colecciones, porque, como te digo otra vez, a mí lo que me encanta y lo que veo es la riqueza, la diversidad de especies que existe, y no hay como los insectos. O sea, te puedo decir, um, creemos que hay más o menos 5 millones de especies de insectos en este mundo. Realmente solo se han descubierto alrededor de 1 millón, un poquito más. Cada día descubrimos más y podemos encontrar insectos que hacen de todo, ¿me entiendes? Y que viven donde sea. Entonces, yo creo que en una universidad, cuando fui a las colecciones y pues logré ver todo eso que existía,
¡ah! Y entonces eso fue lo que me ayudó a apasionarme. Wow, qué interesante. Y qué importante es cuando en las escuelas y en la parte educativa se promueven estas actividades porque realmente mueven a los jóvenes a inclinarse por algo que les apasiona, que luego se convierte en su profesión y en su estilo de vida, por así decirlo. Qué bonito es eso que cuentas y esperamos que muchos de nuestros jóvenes latinos también tengan esa oportunidad de acercarse a colecciones o acercarse a profesionales que ya están en diferentes campos para que encuentren como esa motivación de dónde, hacia dónde ir o hacia dónde buscar como su futuro. ¿Qué ha significado para ti explorar la naturaleza ahora desde no solamente como ser humano o apasionado, como ese niño que creció rodeado de naturaleza, sino ahora también desde el punto de vista como científico? Sí, bueno, no, es que interesante lo que me dijiste ahorita como lo de niño. Cuando a veces me piden que, que le dé pláticas a los niños, yo siempre empiezo y les digo, ¿qué creen que me gustaba hacer cuando era niño? Y les digo, me gustaba levantar rocas, mezclar hojarasca y ver qué insectos existen. Y les digo, ¿qué creen que ahora hago de grande? Levantar rocas, mezclar hojarascas y ver qué insectos existen. Eh, y, lo primero que ese significado para mí es darle seguimiento a eso que tanto me gusta hacer y cómo me gusta mantener un contacto. Eh, pero luego, otra de las cosas que yo creo que le ha podido dar un poco más de significado es entender, digamos, cómo están conectadas todas las cosas, ¿no? Eh, quisiera tal vez, no sé, encontrar los mejores ejemplos, las mejores palabras para decir eso. Nosotros, por ejemplo, podríamos ir a un lugar y Lebanon, que es uno de los parques que hemos ido acá cerquita, y decirte, ¿no? Si nos sentáramos a escuchar cuando ahora que nunca, pues vamos a escuchar ciertos sonidos y los sonidos más prevalentes, digamos, son a veces aviones, son autos y muy pocas veces las aves. Pues entender, por ejemplo, y hay algunos estudios de esto, ¿no? De sonidos de los insectos y las aves y cómo están en ausencia de la influencia del hombre y ver cómo todo esto ha cambiado. Entonces, tal vez lo que se ha significado para mí es entender más a profundo la influencia que hemos tenido nosotros como seres humanos sobre la naturaleza eh, y cómo va conectado desde grandes escalas hasta los efectos que tenemos en pequeños. Entonces, llegar a tener esa cadena de conocimiento que nos ayuda a explicar cambios pequeñitos basados en cambios grandes o mejor aún cambios, cuando vemos cambios pequeñitos, ¿qué significan a nivel de cambios grandes? Wow, qué interesante. Y para alguien que nunca ha escuchado sobre esto, ¿qué le dirías? ¿De qué se trata la entomología? ¿Cómo lo describirías? En sí. Bueno, mira, entomología como tal es la ciencia formal del estudio de los insectos. Así como de grande es el mundo de los insectos, así de grande es la entomología, ¿no? Y hay miles de cosas que podemos hacer. Pero básicamente lo que hacemos es entender a los insectos que habitan en este mundo y ese entendimiento va desde beneficios, polinizadores, por ejemplo. Yo estudio unos escarabajos que descomponen madera, bueno, la madera o los árboles que se caen
Imagínense, entonces carbono que está atrapado ahí. Y cuando digo carbono, pues imaginémonos, ¿no? Es comida que nosotros no nos podemos comer. Y pues se quedaría atrapada si no hubiera quien nos descomponiera. Yo estudio unos insectos que descomponen madera y ayudan a reciclar ese carbono. Cuando me digo reciclar es el carbono que está atrapado en esos árboles, volverlo a entrar al ciclo natural del carbono y a convertirlo a formas que lo podemos ocupar todos, ¿no? Va desde estudiar todas esas cosas de la ciencia básica hasta ciencias muy aplicadas. En agricultura, por ejemplo, donde hay varios ejemplos. Hay ejemplos de beneficios con polinizadores, hasta ejemplos de insectos que sí causan daños a nuestros cultivos o enfermedades. Entonces, te puedes imaginar, esto es, entomología es un poco, digamos, ornitología, que es la que estudia las aves, mastozoología, que estudia los mamíferos. Eh, digamos que la gama incluye de todas esas ciencias, pues es entender la vida de estos grupos de organismos. Vuelvo a decir, ¿no? Así de grande como es el grupo, así de grande va a ser la gama de lo que es la entomología. Por supuesto. Uh-huh. Y localizándonos aquí en Minnesota, ¿tenemos una idea de cuántas especies de insectos tenemos en el estado? Mira, ¿cuántas especies de insectos tenemos en el estado? Eh, yo te voy a decir, realmente no sabemos, no podemos poner un número por varias cosas. Y es algo muy interesante de conocer. Pero te voy a dar un número de unos insectos que sabemos. Son abejas. Más o menos cuando digo abejas me refiero no solo a las abejas de miel, pero también a las bumblebees o los abejorros que conocemos, otros que se llaman abejas carpinteras. ¿Cuántas especies crees que hay en Minnesota? Esa sí me la sé. A ver. Si mal no recuerdo, son más de 400 especies. Son cerca de 520 especies, digamos, contadas. Y de hecho yo creo que algunos científicos acá en la universidad han puesto como 3, 4 nuevos récords este año. Wow. Entonces, te imaginas, esa es una familia de insectos. Son los himenópteros. Dentro de los himenópteros incluyen hormigas, abejas y avispas. Entonces, una parte muy poquita, 520. Entonces, ahora imagínate, y si ya decimos insectos, donde se excluyen las moscas y todo eso, dar un número, por lo menos por mi parte, te estaría mintiendo y sería muy amenaza. Pero son muchos y es importante que conozcamos cuántos hay. Y esto es algo que cuando me preguntan esto y en el trabajo siempre les digo, no sabemos lo que podemos perder si no sabemos lo que tenemos. Wow. Y de hecho, bueno, como parte de nuestro trabajo y acá en la Universidad de Minnesota, uno de los esfuerzos que estamos empezando es compilar una lista de especies de insectos que se han registrado para Minnesota. Para algunos grupos como las abejas conocemos muy bien, pero hay otros que realmente no tenemos idea, así que necesitamos mucha gente que le interese eso, que quiera hacerse. Sí, por ejemplo, bueno, no sé, para los que tienen negocios no me dejarán mentir. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles que hacemos y hasta en las oficinas que nos toca? Es levantar un inventario, ¿no? Saber qué es lo que tenemos. Entonces, ahora imagínate levantar un inventario de algo Sacando una donde lata. no sabes lo que compraste, no sabes cuántas cosas deberías de tener y no sabes todas las posibilidades que existen, porque es muy probable que acá en Minnesota hayan especies que no se conocen para la ciencia y no tenemos nombres. Claro. Eh, entonces es un esfuerzo muy, muy grande y que, bueno, con el paso del tiempo ya lo vamos aumentando y le vamos ahí
de a poquito trabajando, pero espero que pronto podamos tener por lo menos una lista oficial de decirte, estas son las especies de insectos que hemos encontrado en Minnesota. Por el momento no la tenemos. Y la importancia, entender también como la importancia que tienen los insectos en los ciclos naturales y en nuestros ecosistemas y lo que compartimos en la vida que compartimos con ellos. Hablamos, por ejemplo, de las abejas, las vi, todo el proceso de la polinización, cuando estuvimos caminando y hace un rato también volviste a comentar sobre estos insectos que trabajan la descomposición de esta madera para traer el retorno del oxígeno a la tierra, al ambiente, al ecosistema. Pero, ¿qué otras funciones cumplen los insectos en estos ecosistemas? Bueno, eso es algo muy interesante de ver, porque podemos ver funciones desde muchos puntos de vista, ¿no? Funciones para nosotros, los humanos, por ejemplo. Bueno, empecemos con uno que no nos gustan, mosquitos, por ejemplo, que no nos gustan. Uno puede decir, bueno, no cumple ninguna función, pero sí hay, por ejemplo, predadores, insectos de mosquitos que cumplen la función de ayudarnos a disminuir la cantidad de mosquitos que existen. Descomposición es algo que ya te escribí de madera, pero también hay descomposición de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, basura, carroña, que sí, existen aves y otros mamíferos grandes que se lo van a descomponer, pero también lo hacen parte de los insectos. Yo estudié también las moscas, unas moscas que se llaman califóridos, que comen carroña, algunas incluso logran parasitar mamíferos, pero son las que se utilizan para entomología forense, ¿verdad? Donde aquí hablamos de una función para la entomología forense que es la ciencia o el estudio donde podemos determinar ciertas características de la carroña que encontramos, como el tiempo, el hábitat donde estuvo, conociendo los insectos que ellos tienen. Entonces, te puedo decir, es una función para los forenses poder hacer eso, pero es una función ecosistémica también el reciclar todo este carbono. Entonces, estamos hablando de con insectos, es el grupo más diverso que hay. Vas a encontrar polinizadores, vas a encontrar hormigas que pueden servir para plantar semillas. Entonces, función, hay miles, depende de cuántos nosotros las veamos. Pero importantes, funciones para los humanos existen, la mayoría sí es en agricultura como polinizadores, nos pueden servir incluso como indicadores para saber calidad de agua, y realmente entre más entendemos este mundo, yo creo que más comprendemos desde todas las funciones que nos pueden ayudar a conocer los insectos. Por supuesto. ¿Cómo pueden las comunidades o los grupos comunitarios como Huellas Latinas participar o ayudar a proteger estos pequeños seres o involucrarnos un poco más en esto para apoyar la ciencia? No, mira, esto es, yo creo que un tema muy bonito de tocar y la verdad es que podemos apoyar de la manera que nosotros, bueno, se nos nazca y podemos inventarnos. Desde sembrar un jardín con flores nativas, no nativas, digamos, para preverles alimento a los insectos, conservar nuestros pedacitos de tierra, donar, hay donaciones que se le pueden hacer a todas, bueno, a asociaciones, pero grupos como Huellas Latinas, esto es una de las cosas más importantes, esto que estamos haciendo hoy, darle a conocer a la gente lo fascinante que es este grupo, por ahí un poco
desmentir algunas cosas que podríamos pensar cuando estamos hablando de un grupo como insectos que por unos muy poquitos que les han dado mala fama, muchas personas no les gusta informarnos y conocernos y conocer. Y bueno, recientemente sí se han hecho algunos estudios y han ayudado de algo que le han dicho el insect apocalypse o el apocalipsis de los insectos, porque se han comprobado de que sí ha existido una reducción importante del número de especies y el número de insectos que hemos observado. Bueno, no sé si acuerdan para todos los que nos están viendo y escuchando, o por lo menos yo que ya tengo canitas, cuando íbamos manejando y el protector, el windshield de nuestro carro se llenaba de insectos, ¿no? Como yo les decía, los postes de luz cuando yo salía fuera de mi casa pues estaban llenas de cosas volando y full. Y ahora vamos a esos mismos lugares, manejamos por las mismas rutas y sabemos de que existe una disminución. Aún estamos... No había pensado en eso y tienes toda la razón. Exacto, ¿no? Y bueno, no es una sola causa la que está detrás de todo esto. Como te digo, la pérdida de hábitat, por ejemplo, es algo que sabemos que ha influido mucho. Por eso digo yo, y te voy a dar un ejemplo. Estamos hablando de Minnesota. Cuando hablamos un poco de Minnesota, Minnesota ahorita es un lugar muy especial para una abeja. El abejorro se llama el Rusty Patch Bumblebee. Bumblebees, tenemos aquí 25 especies de Bumblebee se han reportado para Minnesota. 3 ya no existen, se han extinto o ya no las hemos visto desde hace mucho tiempo. Pero Rusty Patch Bumblebee, o digamos, el abejorro del parche oxidado, se le dice, para tener, no sé si hay una traducción en español. Es una especie que está protegida federalmente porque se sabe que ha declinado mucho su población. Y hay 2 refugios importantes de esta, una es las Twin Cities o el área alrededor de las Twin Cities, y otro está en las montañas de las Appalachias. Pero entonces, conociendo eso, por ejemplo, con acciones tan simples como decidiendo partir nuestro jardín, que le vamos a proveer insectos, alimentos, ya estamos ayudando. Y luego ya muchas cosas que yo sí creo que son importantes empezar a pensar en el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y también un poco en nuestro futuro cercano, de esfuerzos ya un poco más globales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a tratar de consumir local, a tratar de reducir nuestra huella de carbono, utilizando energía alternativa, utilizando la bicicleta o el bus para ir al trabajo de vez en cuando, y todos esos pequeños sacrificios nos van a ayudar no solo a conservar los insectos, pero a conservar, digamos, el estilo de vida que nosotros llevamos como humanos, ¿no? Porque al final, mira, los insectos han estado en esta tierra por millones de años, millones de años. Y yo creo que van a seguir adelante de lo que vamos a seguir los humanos. Entonces, al final, conservar los insectos también es conservarnos a nosotros. Porque otra vez hemos hablado de cómo hemos estado conectados, de todas las funciones que están relacionadas a nuestra humanidad y cómo conservar ese mundo es para nuestra conservación al fin y al cabo, ¿no? Por supuesto. ¿Algún mito que quieras desmentir acerca de los insectos? Ya por allí mencionaste uno sobre las moscas, que siempre pensamos que son malas, pero en realidad también ayudan a controlar la población de mosquitos. ¿Qué otro tipo de mito hay por allí? Bueno, mira, hay muchos tipos de mitos de los insectos en general. Si me voy, nos podemos tardar aquí otra media hora más hablando. Bueno, pero sí, en general, pues las personas creen que
los insectos y todo eso casi siempre están asociados a lugares sucios o que la mayoría de insectos causa daños a los humanos. Y no, realmente no es cierto. O sea, te puedo decir, existen más o menos, como vimos, queremos más o menos 5 millones de especies. El número de especies que le causan daño a un humano, que pueden llegar a ser, es el 0.01% de todo lo que conocemos, ¿no? Es más, la mayoría creo que nos ha ayudado a sobrevivir y a darle forma a este planeta. Y creo que eso es lo más grande que podemos hacerlo. Que digan que son feos no me gusta porque son tantos insectos. Son tantos insectos que hay insectos que realmente son hermosos. Eh, Tanto así que hay unos escarabajos lupercios que se llaman, por ejemplo, son famosos porque se hacen unas joyerías muy lindas de ellos, ¿no? Eh, y bueno, sí, en general, digamos, más que desmentir un mito, es despertarle la curiosidad o despertar un poco el interés por conocer sobre lo que hay. Entonces, compartimos el mundo con más o menos 10 quintillones, que le dicen, de individuos de insectos. Y la mayoría son buenos. Entonces, vamos y conozcámoslos. Hay que conocerlos, ¿verdad? Para poder Exacto, también enamorarnos de ellos y cuidarlos. La verdad que exacto. entre los animales pequeños yo creo que yo me quedo con los insectos en lugar de los roedores o en lugar de, por ejemplo, los sapos. O sea, así Sí. como esos animales babosos, o sea, no, nada que ver. Prefiero los insectos que son, no sé, de otra manera. Tengo muchas historias también con insectos de pequeña, entonces, bueno. Sí. Si tú fueras un insecto, ¿cuál serías? Uy, uy, uy. Ay, vamos a ver. Esta es la pregunta más difícil que me has hecho. Te he de decir. Eh, Tal vez sería sí, un escarabajo. Hay un grupo de escarabajos acuáticos que me gusta mucho. Eh, Destícidos es la familia. Eh, y son, no sé, a veces cuando estamos en el agua, en los lagos, vemos que hay unos escarabajos, unos insectos que están nadando así sobre la superficie. Y una de las cosas que me gustan es porque, por ejemplo, tienen sus ojos divididos así, como que si tuviera un visor, porque con la mitad de los ojos pueden ver hacia el agua y con la otra pueden ver así, hacia el aire y estar ahí. Entonces creo que ese es un superpoder que sí estaría muy interesante tenerlo. Wow, no sabía que eso existía, qué interesante. Oh, he visto esos escarabajos, pero no sabía que tenían esa doble visión. Qué Ujú. muy interesante. A ver, ¿es cierto que las cucarachas podrían sobrevivir a una explosión nuclear? Bueno, han sobrevivido algunas explosiones nucleares, o sea, son muy resilientes, obviamente no van a vivir eso, pero probablemente sí podrían sobrevivir radiaciones. Eh, y sí, son resilientes. Yo creo que los insectos en general, las cucarachas no sé a cuántas extinciones masivas han sobrevivido, pero han sobrevivido por lo menos a 2, 3 extinciones masivas. Entonces, una explosión nuclear eh, es a escalas, yo creo que es uno de los impactos pequeños. Una cosa que todos deberíamos saber sobre los insectos. Cualquier Y persona debería saber esto. una cosa que todos deberíamos saber de los insectos, yo creo, cómo distinguirlos en primer lugar. Eh, a veces muchas personas los confunden con arañas o con ácaros y otras cosas.
Los insectos se conocen porque tienen 6 patas, es la forma más importante. Entonces, cada vez si vemos algo que tiene esas 6 patas, sabemos que es un insecto. Pero lo otro que todos deberíamos saberlo es que cuando yo estoy hablando de insectos, estoy hablando de, como que te dijera, estrellas, para decirte así, ¿no? De que estoy hablando de un mundo tan inmenso, ¿verdad? Que eso deberíamos de saberlo, que lleva millones de años sobreviviendo en este planeta, y que probablemente vamos a encontrar donde sea. Después de tantos años estando cerca del mundo de los insectos, observando de cerca la vida que ellos tienen, la importancia, sus ciclos y esa gran diversidad, ¿qué te ha enseñado la naturaleza y los insectos sobre la vida misma? Eh, bueno, yo creo que la resiliencia, hemos estado aquí hablando sobre amenazas, te digo, que han sobrevivido a extinciones, la importancia de resiliencia, de adaptación, si nos ponemos un poco de filosóficos, ¿no? Eh, y, y, y la creación de oportunidades, porque en parte los insectos son tantas especies, porque han sabido explotar muy bien todas las oportunidades que se le presentan. El ejemplo que te daba de descomposición de madera y todo, muy pocos organismos pueden descomponer la madera, porque la madera de hecho es muy difícil de digerirla químicamente. Los insectos encontraron una forma de hacerla. Una oportunidad que está ahí y la han logrado explotar. Y digamos que yo creo que esas son las dos cosas que he aprendido y tomado como lección para mí. Qué bonito. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra comunidad? No, nada más agradecerte, la verdad, darle esta oportunidad. Yo creo que quiero regresar un poco a lo que estábamos hablando al principio de cómo se creó esta conexión que yo tengo, que tú tienes con la naturaleza, sobre exposición, y tú dijiste algo muy importante, ¿no? Ver personas y mostrarle, sobre todo a los niños, las cosas que son posibles. Yo me creo una persona muy afortunada porque realmente puedo trabajar en algo que yo amo, un amor que lo he desarrollado mientras he estado trabajando. Y lo que me ha llevado a hacer esto es conocer y estar en contacto con personas que han podido llegar a esto. Entonces, yo creo que entre más ustedes tengan la oportunidad pues a mí como latino, ¿no? De exponer a sus hijos y a los niños de que existen personas, que todos podemos llegar a hacer esto. Yo siempre lo digo, soy el hijo de un agricultor y una costurera de una aldeíta de Guatemala. Eh, pues a base de sacrificio y mucho privilegio, he logrado estar acá. Entonces, nada, ¿no? Solo decirle a todos los niños que estén afuera o a los papás de niños que los ayuden a conocer personas y a crear ejemplos que les ayuden a visualizarse haciendo cambios grandes en el futuro. Gracias, Cristian. Sin duda alguna, tus palabras han sido de inspiración porque nosotros desde que te conocimos, nos emocionamos y sentimos tanto orgullo de saber que tenemos gente nuestra, latinos, en estos campos tan interesantes de la ciencia y aportando a la ciencia, aportando al mundo de la educación, de la ciencia y también a las comunidades. Eso es fascinante y también
cuando creamos este espacio, también esa es nuestra intención, que la comunidad, que los jóvenes y que los niños puedan ver personas como ellos reflejadas en una gran variedad de universos donde ellos también pueden llegar. Que no sé cuántos de repente pudieran haber pensado, oh, todo lo que tú dijiste, de niño estuve levantando piedras y jugando con la tierra y los insectos y de grande lo sigo haciendo. Creo que somos muy pocos los que podemos decir eso, pero queremos que sean más. Y esa es la invitación a todos, de verdad. Gracias, Cristian, por tus palabras, por compartir tus conocimientos, por motivarnos a despertar esta curiosidad por estos seres tan pequeños, pero que pueden enseñarnos grandes cosas sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos. Así que muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes muchísimas gracias por vernos hoy en vivo o vernos luego en grabado, en diferido. Agradecemos de verdad por tener este espacio. Gracias a Minnesota Latin Radio por siempre permitirnos llegar a todos ustedes. Esto es Huellas Latinas y llegamos los días martes a las 5 de la tarde a través de Minnesota Latin Radio. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, un gusto.